Bueno, a continuación lo van a escuchar a Andrés Riesnik en su charla Genética, Neurociencia y Moral. Andrés es doctor en física, investigador del CONICET y profesor de las universidades Favaloro y Torcuato Di Tella. Publicó decenas de artículos en revistas científicas sobre redes de comunicación y redes neuronales. Además, es autor de múltiples libros de divulgación científica. Antes de continuar, me gustaría agradecerle a uno de nuestros sponsors, EMA Electromecánica, por ayudarnos a hacer posible este evento. Y bueno, sin más que agregar, los dejo con Andrés, así que denle la bienvenida y escuchemos su charla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estoy acostumbrado a la plataforma. Me di cuenta que si aprieto barra espaciadora se va la cámara, ¿no? Sí, mirá vos, qué loco. Bueno, en fin, como dije, quiero empezar con una breve demostración de matemagia porque creo que es una linda excusa para charlar después de los temas que quiero charlar, que tienen que ver con la genética, la neurociencia. Uy, se fue. ¿Cómo te llamabas? Ay, bueno, pero quería que hagas de... Ahí está. No, quédate porque hacemos al principio de la charla. Ok, está bien, me quedo acá. Yo para que ocupes todo el escenario. Ok, ahora... Dale, no, termina esta primera parte de la charla y ahí Dale, si querés te escapas. Bien. Bueno, pero ahora en esto que digas correcto, si hago bien las cuentas, e incorrecto si las hago mal. Porque lo primero que voy a hacer, por ejemplo, si me dicen un número de 2 dígitos, lo puedo elevar al cuadrado con el poder de mi mente. Entonces, por ejemplo, pongan en el chat un número de 2 dígitos, entre 11 y 99. 24, bien, 24 por 24, Serena, fíjate si es 576. Sí, porque si no, tu calculadora no está funcionando bien. Bien, perfecto. Vamos con otro. Acá veo otro que es 89. 89 por 89, Serena, es 7.921. Sí. Perfecto. Serena, si me equivoco, por favor, no me digas el resultado correcto. Decime que lo hice mal, dame otra oportunidad. Es una cuestión de orgullo, lo quiero hacer bien. No, bueno, acá se ve. Bien ahí. 7.000. Dale, vamos con otro de 2 dígitos. ¿Qué me dice otro número? Siguen tirando acá. 12 es muy fácil. Nada, 12 es 144, lo sabe cualquier. 37. 37 por 37 es 1.369. Sí. Correcto, perfecto. Bueno, voy a llevar esto un poquito más allá porque sé muy bien lo que están pensando. Están pensando que me lo sé de memoria, ¿verdad? Qué mal pensados que son. Por lo menos algunos lo estaban pensando. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por sí mismo un número de 3 dígitos. Sería imposible aprenderse toda esa tabla de memoria, ¿verdad? Bueno, tal vez se podría, pero sería muy friki. Bueno, esto es friki, pero es otro tipo de friquedad. Bien, vamos con un número de 3 dígitos. Hagamos una cosa, porque ¿sabes qué, Serena? Tengo el miedo de que sospechen que tengo un cómplice y lo estoy eligiendo yo, que le digo, decime tales números, y entonces yo elijo esos números. Entonces, elegí vos de los números que tiren acá, porque veo que están tirando un montón, elegí uno de 3 dígitos y me lo decís. Espera que tengo un poco desactualizado el chat. Ausatas dice 374. 374. 374 por 374 es igual a 139.876. Increíble, pero sí. Increíble, pero correcto. Bueno, Serena, ¿querés saber cómo lo hago? Por supuesto. Bueno, te cuento. Me tragué una calculadora cuando era chico. No, mentira. Ahora no voy a contar nada. Son técnicas y mucha práctica, básicamente. Pero bueno, vamos con otro número. ¿Sabes lo que le dijo el 2 al 0, Serena? ¿Qué le dijo? 20 conmigo. ¿Sabes por qué el 59 está en pie? ¿Por qué? Porque después 60. Bueno, basta, perdón, pero son chistes que me gustan hacer. Vamos con otro. Vamos con otro número de 3 dígitos para que vean que no es casualidad que me haya salido bien. Vamos con un número de 3 dígitos. Otro. Acá dicen 777. 777 por 767 es igual a 603.729. Sí, tarda más en escribirlo en la calculadora que vos en contestar. El poder de la matemagia. Bueno, pero voy a llevar esto un poquito más allá porque sé muy bien lo que están pensando ahora también. Están diciendo, no se puede hacer cuentas tan rápido. Seguro hay una trampa, tal vez le están transmitiendo los resultados. Además, como está en su casa, quién sabe si no tiene un cómplice ahí al lado soplándole todo. Así que lo que voy a hacer es elevar un número al cuadrado en voz alta para que escuchen que realmente estoy haciendo la cuenta. Y lo voy a hacer con un número de 4 dígitos. Después de esta sorpresa espontánea que escucho desde todos los rincones del país, voy entonces a pedirles que digan un número de 4 dígitos, lo voy a anotar acá y lo voy a elevar al cuadrado en voz alta para todos ustedes. Les hago una aclaración, 2 aclaraciones en realidad. Primera aclaración, en el medio de mi razonamiento van a escuchar unas palabras sueltas. Primera aclaración es que no van a entender todo el razonamiento porque allí donde pueda simplificar la cuenta la voy a simplificar, pero lo que quiero que vean en este momento es que lo estoy haciendo realmente. Y en segundo lugar, les aclaro que en el medio de mi razonamiento van a escuchar unas palabras sueltas. Esas palabras sueltas no son porque me estoy volviendo loco, por lo menos no son una prueba de eso, sino que yo divido la cuenta en 2 partes. Y para acordarme la primera parte de la cuenta, lo que hago es transformar esos números a palabras a través de una regla,
Porque las palabras son más fáciles de recordar que los números. ¿Por qué? Porque con las palabras puedo formar imágenes visuales. Y nuestro cerebro está especialmente preparado para procesar y recordar imágenes visuales. ¿Por qué? Porque evolucionamos en praderas africanas bañadas de sol durante millones de años, donde quien podía ver bien tenía una enorme ventaja de sobrevivencia y reproducción. En otras palabras, quienes veían al león desde lejos decían ¡león! Salían todos corriendo, y los que no eran canapés de león. Hecha esta aclaración, paso entonces ahora sí a multiplicar el número de 4 dígitos acordada en voz alta para todos ustedes. Serena, te voy a pedir que elijas un número y te voy a volver a recordar que esto puede fallar. Entonces, si fallo, no me digas el resultado correcto, dame otra oportunidad, ¿sí? Por supuesto. Bueno, acá Bien, dijeron dale, 1234 un par de veces, así que vamos con ese. Vamos con ese. ¿Cuál dijiste? 1234. Bien, 1000. Uy, se me está acabando el marcador, bancame. Este otro marcador. 1234, va. 1234. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. No, está medio... Bien, bueno, va, arranco, 1234 cuadrados es igual a 234 cuadrados más 1000 por 1468. 1000 por 1468 es igual a 1.000.000 seguro, 1.000.000 seguro, y ahora acá 408 lo guardo como casa hacha, casa hacha, casa hacha. Esas son las palabras que no me puedo olvidar. Casa hacha, casa hacha, casa hacha. No me olvido de las palabras casa hacha. Ahora 234 cuadrados es igual a 53.600, 54.756. 54 más casa hacha, 54 más casa hacha es igual a 522.700. ¿Voy bien hasta acá, Serena? ¿Empieza con 1.522.700 algo? Sí. Bien, ya terminé la cuenta, me falta anotar los dos últimos dígitos. Hasta acá va bien, ¿no? ¿Me decís? Sí. Veo con dudas. Sí, perfecto, vamos bien. Bien, ya anoté los dos últimos dígitos, ya hice la cuenta, quiero decir, no los anoté porque quiero darle emoción a este momento. El sábado de la mañana me quiero divertir. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir todo el resultado, Serena, cuando llego al final, digo los dos últimos dígitos y los anoto, así si los dije bien, vos decís correcto y podemos dejar todo juntos, ¿sí? Está bien. Bien. Pregunta, Serena. El resultado final es 1.522.756. Sí. Correcto. Bueno, muchas gracias. Escuchan los aplausos de todo el SAF, de toda la Argentina. Bueno, muchas gracias. Por cierto, no lo puedes creer. Bueno, igual, ¿sabes qué? Mientras descansamos un poco y empieza la charla, podemos entre todos cantar una canción. Yo anoté acá el estribillo. Dale. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Bueno, me gusta hacer chistes. Se notó, ¿no? ¿Sabes que Serena se llevaron preso un matemático el otro día? La causa cayó en Comodoro 3,1416. Una cosa de locos. Parece que había matado a otro matemático. Fue un ajuste de cuentas. Bueno, basta. Vamos a empezar con la charla de verdad. Serena. Me gustó mucho. Bueno, lo dijo acá con Andrés, yo desaparezco del escenario para que, nada, bueno, para que te hago una pregunta más, Serena. Te hago una pregunta antes de que te vayas. Yo voy a hablar, me dijeron hasta, tengo tiempo. Ah, ya, ¿se corta? ¿Puede ser? ¿Se cortó? Dejé de escucharte. Yo por ahora veo todo bien, no creo que nadie tuvo ningún problema. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, te quería preguntar, para que tal vez es una conexión mía, me encanta que... Listo, no. Te quería preguntar, me dijeron que yo tengo que hablar, entonces yo tenía... ¿Hasta qué hora tengo? Y después, ¿cómo hacemos las preguntas y respuestas? ¿Entrás vos de nuevo? ¿Cómo es? No, es hasta las 11:40. Vos presentás la charla tranquilo, después con el tiempo que sobre, y ese queda dedicado a preguntas y respuestas, no hace falta salir de la sección ni nada. Aquí hay una sección para que manden las preguntas. Después yo las leo y ellos pueden pasar del escenario. Ah, por eso, cuando termino mi charla, volvés vos y hacemos con vos las preguntas y respuestas. Exactamente. Ok. ¿Y toda la actividad va hasta qué hora? Hasta las 11:40. Ah, ok. O sea que termino 10 minutos antes, por lo menos, para dejar tiempo para las preguntas y respuestas. Perfecto, bueno, dale. Entonces, para que todos se organicen, voy a hablar unos 25 minutos, 20 minutos, y después ya vamos a preguntas y respuestas. Dale. Perfecto. Perfecto, gracias, Serena. Arranco con mi charla sobre genética, neurociencia y moral. Porque esta provocación de haber hecho estas cuentas tiene que ver con que quería provocarlos a que se pregunten cómo lo hago. Porque hay algo que me llamó mucho la atención desde que empecé a hacer este tipo de demostraciones. Porque, bueno, yo hice el chiste de que me tragué una calculadora cuando era chico. No tiene nada que ver con que me haya traído. Por supuesto, no es que me traiga una calculadora. Che, díganme en el chat si me escucha, porque a mí como que siento que el sonido va y me vuelve. ¿Ustedes me están escuchando? Díganme en el chat. Sí, perfecto. Bueno, listo, sigo hablando. Bueno, les decía que esto, por supuesto, no tiene nada que ver con que me haya traído una calculadora ni hablar, pero tampoco tiene que ver con una facilidad innata ni
mucho menos tampoco, por supuesto, con un poder sobrenatural. Tiene que ver con el uso de técnicas y con que lo practico hace muchos años. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes, si hubiese practicado la cantidad de tiempo que practiqué yo, hubiera podido hacerlo. De hecho, nosotros publicamos un artículo, veo que acá puedo presentar al público, compartir pantalla. Sí, voy a compartir una pantalla. A ver, ¿cuál puedo compartir? Un Chrome Tab. Bien, voy a compartir. ¿Dónde está? Un minuto, esperen, cancel. Quiero compartirles porque publicamos un paper nosotros, el grupo de investigación en Ditera, cuando yo estaba en Ditera, no estoy más en Ditera, pero quería mostrarles ese paper que está acá y en el cual nosotros mostramos que todo el mundo que practica el tiempo suficiente puede hacer el tipo de proezas que ustedes vieron recién. Acá está. ¿Ves? Ahí, si lo ven, este es el paper que publicamos, donde mostramos, desarrollamos una aplicación. La desarrolló Federico Zimmerman, era alumno de ingeniería de la UBA, la hizo como tesis de grado, la dirigí yo, que soy el último autor del paper, y en este paper demostramos que cualquier persona que practica lo suficiente llega a niveles de cálculo mental que para quien no conoce las técnicas y el esfuerzo parecen propias de lo sobrenatural. Y no tiene nada que ver con lo sobrenatural. De hecho, también publiqué otro artículo que paso a compartirles ya mismo, que, esperen que tengo que encontrar la pestaña correcta, disculpen, ahora sí, publiqué otro artículo en otra revista científica internacional llamada Frontiers of System Neuroscience, pero en esa revista, en ese caso, lo que demostramos es, el artículo se llama Encandilados, Dazzled, desencandilado, ahora lo van a ver, creo, deberían verlo, acá está. Me lo publiqué yo con un ruso de la Duke University en Estados Unidos y Mariano Sigman de la Universidad de Itela. Y el título del artículo es Encandilados por el misterio del mentalismo en las ciencias cognitivas de los atletas mentales. Atletismo mental es lo que acabo de mostrar yo. En este artículo lo que traté de hacer, es un breve artículo de opinión en una revista científica donde opino y creo que presento evidencias suficientes que muchas personas, inclusive dentro del ámbito científico, exageran muchísimo cuando ven este tipo de demostraciones el papel de la genética y de lo innato. Y en realidad, esto que ustedes acaban de ver, como acabo de decir, no tiene nada que ver con lo genético y con lo innato. Tiene que ver con mucha práctica, pero sin embargo hay ciertos mitos populares, porque hay ciertos charlatanes que hacen las cosas que hago yo, pero que después cuando les preguntan cómo lo hacen, dicen, no, lo que pasa cuando era chiquito tuve un ataque de epilepsia y desde entonces veo los números y las respuestas en colores y cosas así que son una chantada total, pero son mucho más sexys y atrae mucho más la atención que decir, no, mira, me rompí todo practicándolo, conozco técnicas, yo en particular tuve que estudiar con un tipo en Estados Unidos que me enseñó, yo me fui para allá a California, en fin, digamos, nada, les puse un esfuerzo terrible y conozco las técnicas que desarrollaron otros hace millones de años, no hay más secreto que eso, y sin embargo, muchas personas creen que este tipo de demostraciones tienen que ver con un cerebro o una genética especial, inclusive dentro de la academia y dentro del progresismo. Esto es paradójico porque a su vez hay una negación muy grande, y esto es un tema tabú en la academia, a la hora de hablar sobre cómo la biología y la genética impactan nuestras diferencias individuales. Porque así como les digo que cualquier logro extraordinario requiere un esfuerzo extraordinario, y por eso no hay nadie que haga cuentas increíblemente rápido sin un esfuerzo muy grande por detrás, también es verdad que sí existen diferencias entre nosotros que son debidas a las diferencias genéticas y biológicas entre nosotros. Los seres humanos somos diferentes desde el instante en que nacimos. Durante todo el siglo XX, la mayor parte de la ciencia dominante en las academias, ni hablar en Argentina o en Europa, con el psicoanálisis, pero también en Estados Unidos con la psicología conductista, todas estas corrientes filosóficas que dominaron el siglo XX negaron muy enfáticamente que la genética y la biología pueda explicar, siquiera en parte, las diferencias entre nosotros. Una negación que hoy cuesta muy caro en el sentido de generar mucho sufrimiento en temas, por ejemplo, de educación y salud mental, como quiero comentarles dentro de un ratito. Pero ¿de dónde viene esta negación? Bueno, miren, este es mi último libro, Tabú, donde discuto todos estos temas. Quiero leerles el prólogo, un párrafo del prólogo de Nicol Sevicki, que es un doctor en letras y filósofo de la UBA, donde él comenta brevemente de dónde viene esta negación de la ciencia en general, pero de la genética en particular, y de la genética del comportamiento humano en particular. Dice Nicolás, de todas las terribles consecuencias que dejó, esto lo dice en el prólogo de mi libro Tabú, ¿no? De todas las terribles consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial,
Una que pasó más o menos inadvertida para quienes no son especialistas en historia ni en filosofía, no es política, ni económica, ni social. Es, diría, epistemológica y tiene que ver con cierto desprecio generalizado en algunos ámbitos progresistas hacia las así llamadas ciencias duras. Esto es, en el ámbito del pensamiento occidental, una novedad. Es decir, después del horror del nazismo, aparece dentro del progresismo y muy fuertemente en las universidades y academias de todo el mundo, una desconfianza muy grande hacia el conocimiento científico y en particular, debido a cómo el nazismo justificó su genocidio, aparece una resistencia muy grande al estudio de la genética y cómo la genética influye en el comportamiento humano. Esto es un tema que a mí confieso que me toca muy particularmente y creo que lo que me llevó a estudiar todo esto tiene que ver con mi historia personal, porque yo tuve un tío que yo tengo 45 años, voy a cumplir 45 años ahora, y tuvo un tío que cuando yo era muy chiquito, yo tenía 5 años, él se suicidó, tenía esquizofrenia. Y hoy en día sabemos que tanto la esquizofrenia como el autismo tienen un componente genético muy grande. En buena medida, las personas que desarrollan autismo o esquizofrenia o que están dentro del espectro han sido influenciadas por sus genes. Sin embargo, en esa época, como les comentaba recién, tanto el psicoanálisis como el conductismo, las corrientes dominantes de la psicología en el mundo y particularmente en el mundo universitario y académico, negaban que ni siquiera los trastornos psiquiátricos puedan tener nada que ver con la biología. De hecho, les leo, por ejemplo, un breve párrafo de un psicólogo llamado Philip Holtzman, que en una revista científica muy importante, Neuropsychopharmacology, hace una pequeña revisión del estado de arte de las creencias sobre la esquizofrenia en el siglo XX. ¿No? Entonces, dice Holtzman, consideremos el libro La política de la experiencia de Richard Lang, en el que el autor afirma magistralmente. Entonces ahora Holtzman cita a Lang. Lang dice, nos parece que sin excepción la experiencia y el comportamiento que se etiqueta como esquizofrenia es una estrategia especial que una persona inventa para vivir en una situación invivible. No existe tal condición como la esquizofrenia, sino que la etiqueta es un hecho social y el hecho social es un evento político. Unos años más tarde, vuelve a decir Holtzman, Theodor Litz, de la Universidad de Yale, escribió con confianza, y ahora de nuevo Holtzman cita ahora a Litz, parece improbable que se puedan transmitir trastornos cognitivos genéticamente en vez de a través de la experiencia. Estoy específicamente intentando transmitir que la naturaleza y el origen de la esquizofrenia son comprensibles sin cualquier factor desconocido si examinamos la naturaleza aberrante, repito, la naturaleza aberrante de los ambientes en que los pacientes se criaron. Es decir, la psicología dominante del siglo XX pensaba, el conductismo en particular, que la esquizofrenia tenía que ver con ambientes aberrantes en los cuales las personas que desarrollaban esquizofrenia se habían desarrollado. Hoy en día les aclaro que no hay una gota de evidencia en favor de esta teoría, pero era la teoría dominante en el siglo XX, no solo en el conductismo norteamericano, sino también en el psicoanálisis europeo, donde, por ejemplo, durante mucho tiempo dominó la teoría de la madre esquizofrenizante. El problema de la esquizofrenia era la madre, pobre madre, ¿no? Imagínense ustedes el sufrimiento de mi abuela, cuando frente a la peor tragedia que puedas imaginar en tu vida, que es el suicidio de un hijo, vas al especialista, a la ciencia, al médico, y te dice la culpa es tuya, la culpa es de los ambientes tóxicos en los que los criaste, la culpa tiene que ver con la madre esquizofrenizante. Y se lo pueden decir con sutileza, pero mi abuela no era una persona muy inteligente y se da cuenta de lo que le eran decir. El entendimiento de este episodio tan importante en mi vida creo que me impulsó a tratar de entender un poco mejor el origen de nuestras diferencias y es lo que me llevó a tratar de estudiar un poco mejor el comportamiento humano. Y hoy en día esos estudios creo que se transforman en algo aún mucho más relevante debido a la explosión del conocimiento en genética y neurociencia. Es la gran revolución científica del momento, no les quepa duda, ustedes son jóvenes, en las próximas décadas van a haber avances que parecen propios de la ciencia ficción. Hubo un decaimiento exponencial en el precio para la decodificación del ADN, para la lectura del ADN, mejor dicho, y eso está llevando a descubrimientos impresionantes en todas las áreas de la ciencia y del comportamiento humano, en educación, en salud mental, en
un montón de temas relacionados a la agenda clásica libertaria, que son temas como el aborto, el uso de las drogas, o la muerte digna, o el sufrimiento o no de los animales, o si se quiere, la conciencia o no de las futuras inteligencias artificiales que estamos desarrollando. Hay un montón de asuntos en los cuales el tema del origen de nuestras diferencias es fundamental. Pero bueno, como les decía yo recién, como les traté de demostrar recién, existió siempre una negación bastante grande de el progresismo en particular, de la academia, de las universidades, a reconocer esto que hoy en día es reconocido más allá de toda duda razonable. Nuestras diferencias individuales en comportamiento, nuestras diferencias en personalidades, nuestras dificultades y facilidades están influidas por nuestros genes. No son los genes todo, por supuesto, el ambiente también importa un montón y muchísimo. Pero grosso modo, 50% de nuestras diferencias se explican en general, cuando hablamos de personalidades, trastornos psiquiátricos, claro que hay variaciones, se explican por diferencias en nuestros genes e incluso las diferencias en matemática, en la facilidad y dificultad para matemática. ¿Por qué digo esto? Porque yo acabo de hacer una demostración donde hice cálculo mental, hice cosas que tal vez si ustedes no conocían parecieran propias de una persona con un cerebro especial. Yo le dije, no tiene que ver con un cerebro especial, tiene que ver mucha práctica. Ahora, así como defiendo esa idea, también defiendo la idea de que sí existen diferencias debidas a la genética y a la biología en la facilidad con que aprendemos todo, desde matemática hasta lengua, pero pasando por el deporte y por la danza, pero la matemática también. Y es importante reconocerlo. Para muchas personas dentro de las universidades y el progresismo, decir que una persona tiene dificultades en matemáticas porque tuvo mala suerte en la lotería genética es casi decir viva Hitler. Tenemos que sacarnos de encima ese prejuicio contra el estudio de la influencia genética en el comportamiento humano, porque entendiendo cómo los genes y los ambientes en su compleja interacción crean a la infinita diversidad de individuos que existen en el planeta Tierra, es como vamos a poder ayudar a todos los individuos a poder cumplir sus deseos. Inclusive, si tuviste mala suerte en la lotería genética y te gusta la matemática, podemos, entendiendo cómo es que se desarrolla esa facilidad o dificultad, ayudarte desarrollando los anteojos cognitivos, digámoslo así, que te ayuden a desarrollarte. Un ejemplo clásico, ¿me escuchan? Porque yo hablo un montón y digan a alguien que ponga que sea ahí, así, sí, bien, perfecto, bien. Un ejemplo clásico de cómo el entendimiento de la compleja interacción entre biología y ambiente nos lleva a mejorar la vida de millones y millones de chicos y chicas en todo el mundo es el ejemplo de la dislexia. Siempre que me dicen, ustedes neurocientíficos son muy televisivos, pero son todos chantas, porque no, decime algo en lo que haya impactado en la vida de la gente, más allá de las charlas motivacionales que hay por todos lados, la neurociencia. Y el ejemplo para mí clarísimo es la dislexia. Gracias al desarrollo de la neurociencia, el entendimiento de cómo el cerebro procesa la lectoescritura, es que hoy en día miles y millones, diría yo, de chicos y chicas de todo el país que irían a terminar la escuela primaria sin leer y escribir, gracias a que hoy en día entendemos cómo funciona muchas veces ese proceso, podemos ayudarlos. Y entonces, más allá de que hayan tenido mala suerte en la lotería genética y tengan una dificultad desproporcional en el aprendizaje, la lectura y la escritura, como me pasó a mí, porque les confieso que yo tengo dislexia, a mí me costó mucho el tema de la lectoescritura, hasta el día de hoy me confundo la T con la D, por ejemplo, yo sufro esa condición, pero gracias a que en los últimos años entendimos el origen de esa condición, pudimos desarrollar anteojos cognitivos para que esas personas, independientemente de la mala o buena suerte que hayan tenido en la lotería genética, puedan leer y escribir a la par de sus compañeros. Es decir, entendiendo por qué ocurren las diferencias individuales, vamos a poder desarrollar los anteojos cognitivos necesarios para que las personas puedan desarrollarse de acuerdo a su deseo, independientemente de la suerte que hayan tenido o no en la lotería genética. Ahora, ¿por qué se niega tanto esto? Más allá del nazismo, que claro, como el nazismo justificó todo su genocidio en función de una raza superior y en función de la genética, hubo desde entonces una susceptibilidad muy grande a tratar de mencionar cualquier cosa que tenga que ver con la genética del comportamiento. Y eso es verdad, pero lo que menos conocen, y menos en las academias, en los ambientes progresistas de izquierda, lo que muchos no mencionan es que el otro gran genocidio del siglo XX, el de la Rusia stalinista, también se llevó adelante utilizando el lenguaje de los genes, pero en un sentido completamente opuesto. Así como los nazistas en su discurso afirmaban que los genes determinaban al ser humano, los rusos, el estalinismo ruso, afirmaba exactamente lo opuesto. Decían que los genes no tenían nada que ver y que lo único que influía en nuestras diferencias individuales eran los ambientes.
Y en función de esa idea llevaron adelante otro genocidio, tanto el genocidio nazista, en nombre de los genes, como el genocidio stalinista, en nombre del papel de los ambientes en nuestras diferencias, llevaron dos genocidios gigantescos. No se trata de agarrarse de los extremos, es todo genético, es todo ambiental. Es complejo, es mucho más complejo que esto. Se trata de entender cómo los genes y los ambientes interactúan para generar la infinita diversidad de seres humanos que existen entre nosotros. Y les prometí que iba a hablar de temas tabú, así que vamos ahora hacia el final con un tema tabú. Porque esto da para charlarlo muchísimo, espero que ahora surjan en preguntas y respuestas algunas preguntas interesantes, pero déjenme darles un ejemplo bien polémico. Me gusta a mí la polémica, como se habrá notado, así que voy con un ejemplo polémico. ¿Por qué mucha gente tiene tanto miedo a reconocer que sí, que nuestras diferencias son también en parte debido a la genética? Por cierto, yo creo que esa teoría, la teoría de que nuestras diferencias solo se explican por nuestra crianza, solo puede haber sido fruto de una ciencia hecha por varones que no educaban, que no criaban a sus hijos. Porque cualquier persona que crió a más de un hijo o una hija sabe perfectamente que desde el instante en el que nacen son diferentes, no somos iguales. Venimos con propensiones, con facilidades, con dificultades, con deseos que vienen con nosotros desde la cuna, en fin. Ahora, ¿por qué se niega tanto esto? Creo que tiene que ver con una enorme confusión, diría, como decía Nico en la introducción de mi libro, epistemológica, en el sentido de que es una confusión sobre cómo se defienden las verdades morales, cómo defendemos, por ejemplo, el principio de igualdad. El principio de igualdad, que es el principio subyacente a todas las constituciones modernas de las democracias liberales en las que vivimos, establece o dice, afirma que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. El principio de igualdad no dice que seamos iguales, eso sería una falsedad y es cuestión de evidencia empírica. Lo que dice el principio de igualdad es por el contrario, que no importa si somos iguales o diferentes, porque incluso si fuéramos diferentes, y lo somos, nuestros intereses deben ser considerados por igual. El principio de igualdad es el principio de igual consideración de intereses. No entender esto tan fundamental creo que es lo que lleva a esta reticencia a asumir que los genes pueden influir en nuestro comportamiento. Ejemplo clásico de esto, la homosexualidad. En muchos ambientes, y tal vez hasta en este momento mismo, muchos de ustedes les parecerá un horror lo que voy a decir. Y es que puede ser, y de hecho hay cierta evidencia de que eso es así, aunque no es definitiva, puede ser que no lo sea, que el hecho que algunas personas se perciban y tengan un comportamiento homosexual tiene que ver también con la genética. De hecho, hay varios estudios que muestran que si vos tenés un hermano gemelo que se considera homosexual, hay una probabilidad que es del 30 al 50% de que vos también te consideres homosexual y tienen los mismos genes. Esa probabilidad es enorme en relación a la población general. Y si tenés un hermano gemelo que se considera homosexual, tu probabilidad de considerarte homosexual es 10 o 20%, que es menor que si sos gemelo, pero mucho más a la población. Todos estos datos, y tiene que ver con los métodos que se utilizan en genética de comportamiento para tratar de entender si un comportamiento tiene un componente genético, sugieren que puede ser que el comportamiento homosexual tenga también una influencia genética, que hay personas que nacieron genéticamente con una propensión mayor a la homosexualidad. Ahora, ¿qué nos dice esto respecto a nuestra defensa del matrimonio igualitario y nuestra lucha contra la homofobia? Absolutamente nada. El hecho de que la homosexualidad tenga un no componente genético no influye en nada en el hecho de que tengamos que defender el matrimonio igualitario o la lucha contra la homofobia. Me parece que el origen del rechazo a la genética del comportamiento, a tratar de reconocer que nuestro comportamiento también está influido por nuestros genes y no tiene nada de malo, tiene que ver con una confusión que cree que el principio de igualdad es un principio que nos dice algo de hecho, que nos dice que somos iguales. Y eso no es lo que dice el principio de igualdad. Y esa creencia es la que hace que se rechacen, por ejemplo, estas proposiciones como propias de un nazista, una persona que tiene en realidad objetivos ocultos o que quiere justificar que los pobres son pobres porque están biológicamente condicionados a hacerlo. Nada que ver, todo lo contrario. Queremos entender la interacción entre genes y ambiente para ayudar a los que más lo necesitan, para darles los anteojos cognitivos que necesitan para desarrollarse. Y nuestra defensa de nuestros derechos más fundamentales no depende de ninguna manera de algún descubrimiento empírico. Para nada. Si vos creés que si descubriéramos, porque no lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que la homosexualidad tenga un componente genético, puede ser que sí, puede ser que no, no lo sabemos. Pero si vos creés que si la homosexualidad tiene un componente genético, eso pone en duda la defensa de los derechos de las personas que se autoperciben como homosexuales, bueno, tendrías que revisar profundamente
los argumentos que utilizás para defender los derechos de las personas que se consideran homosexuales. Para terminar, porque después quiero dejar un poquito de preguntas, digo un montón de cosas polémicas, me gusta charlar y escuchar qué les opina a ustedes. Quiero hacer una última reflexión que tiene que ver con el papel que creo que tiene en todo esto la educación. Yo hago mucha divulgación científica, de hecho escribí 4 libros, conduzco la Liga de la Ciencia en la TV pública todos los fines de semana, y en parte lo hago porque me parece fundamental que las personas se entusiasmen con la ciencia, con el pensamiento crítico y con la educación. Y me gusta hacer una analogía que es la de que la educación te da las herramientas para poder desarrollar el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico muchas veces no se lo define, se habla mucho y no se lo define. Me gusta definirlo como la idea que piensa sobre la idea, el pensamiento que observa el pensamiento. Las ideas se aparecen en el espacio de tu conciencia sin que vos sepas por qué. Así como en el espacio visual se me aparecen cosas, yo miro para adelante y aparece esta cámara. Ahora, yo no elijo que aparezca la cámara en el espacio visual. Aparece en mi espacio visual, la miro de diferentes perspectivas y digo, sí, es una cámara. Ahora, las ideas se me aparecen en el espacio de mi conciencia, por razones inconscientes que yo no conozco, y si quiero confirmarlas o refutarlas, no importa cuánto me enamore de mi idea, porque ¿quién no se enamoró de una idea que se le ocurrió? Mi tarea como persona educada, como pensador crítico, como pensadora crítica, es observar esa idea que se me apareció en el espacio de mi conciencia bajo la perspectiva de la evidencia y la razón para saber si sobrevive o no a su escrutinio. Y en esa analogía, la educación, quiero decir, en esa idea, la educación te da las herramientas para escalar las montañas de la evidencia y sumergirte en las profundidades de la lógica, perspectivas desde las cuales podés entonces mirar tus propias ideas y confirmarlas o refutarlas. Creo que lo que hacemos nosotros, los divulgadores científicos, en buena medida, es como mostrar el tráiler de ese viaje. Nunca la divulgación científica va a sustituir a la educación. La divulgación científica, en esta analogía, lo que hace es mostrarte el tráiler de ese viaje. Te dice, mirá qué hermoso que es este viaje. La educación es un viaje maravilloso. No hay nada más lindo, no hay nada más humano que el entendimiento del mundo de forma crítica, de forma escéptica, si querés. Y me parece que ese es el papel de la educación. Y en estas cosas también. Lamentablemente, creo yo, hemos dejado nuestra educación moral, el debate de nuestras ideas morales en ámbitos religiosos, o cuando muchos, como yo, que fuimos educados en un ámbito secular y ateo, hemos dejado la discusión de los temas morales de lado como si la única cuestión importante fuese la lucha por un mundo mejor sin discutir, bueno, pero y en relación a la gente que tengo alrededor, ¿cómo me tengo que comportar? Eso también es moral. En fin, esa era mi reflexión final. Quiero dejar este espacio final también. Creo que dijimos que vamos hasta el 40, así que quiero dejar unos minutos para que me hagan preguntas. No sé si estás por ahí para volver. Ya se me fue. ¿Cómo se llamaba? Me olvidé el nombre de la chica. Acá está Serena. Bueno, es fácil de acordarse, no sé por qué me olvidé. Justo volví porque la computadora no sé qué le pasó. Bueno, acá hay varios chicos que tienen preguntas, hay una que ya la mandaron, bueno, hay un par que ya mandaron primero a la sección de preguntas y respuestas, así que ¿te parece si arrancamos con esas? Dale, perfecto. Después hay manos levantadas, así que... Bueno. ¿Qué ejemplos hay de anteojos cognitivos? Bueno, yo di el ejemplo de anteojos cognitivos, de la dislexia. ¿No? ¿Por qué anteojos cognitivos? La analogía acá, que no lo mencioné, es con la miopía. La miopía es algo genético, pero no te condena. La miopía es genético, pero con una simple operación o con anteojos lo solucionás y podés ver igual que todos los demás. Por eso hago la analogía con anteojos cognitivos. Porque así como con la miopía, con los anteojos, haces que las diferencias genéticas no tengan ninguna importancia, lo mismo ocurre con un montón de cogniciones. Yo di el ejemplo de la dislexia y les doy otro ejemplo. Después hay un montón de cosas que tienen que ver con la psiquiatría, ¿no? Con cómo desarrollamos técnicas cognitivas y conductuales para ayudar a las personas que nacieron con una tendencia, por ejemplo, a la esquizofrenia o el autismo, a tener una vida mejor. Y esos también son, en este sentido, anteojos cognitivos. Pero el último ejemplo que les doy es que yo estudio mucho también, tiene que ver con todo lo que hice recién, la discalculia, pero que es como la dislexia, pero con números. Es una dificultad desproporcional en el aprendizaje, no de lectoescritura, como en el caso de la dislexia, sino de conceptos matemáticos, que es el caso de la discalculia. Y esto es un área de investigación que hoy en día se está desarrollando mucho. Nosotros hacemos varios estudios al respecto y estoy seguro de que va a ayudar
a desarrollar anteojos cognitivos para que los chicos y chicas que tengan dificultades en matemática desproporcionales, que todos conocemos algunos, puedan desarrollarse a la par de sus compañeros y compañeras. Y entonces creo que eso es un área muy prominente de investigación. Bien, vamos con la próxima pregunta. A ver, no sé el orden. Vos, Serena, ¿cuál es el orden? Sí, estaba primero la de Lautaro, después vamos con la de Nichols Fegali, así que espera, Lautaro no la... dale, para la de Lautaro. Lautaro, pará. En Argentina tenemos... está acá. Acá se ve. En Argentina tenemos el caso conocido de Tuzam. Sí, como mentalista. El caso de Tuzam, ¿qué edad tenés, Lautaro? Pero vos, pará, estás infiltrado. Tuzam era de mi época. Bueno, va. Que se presenta como mentalista. En ese caso, ¿depende de técnicas como las que mencionaste o puede haber también algo de ilusionismo? No, hay ilusionismo, sí, hay técnicas de... No, lo que hace Tuzam no tiene que ver con atletismo mental, que es lo que hago yo. Lo que hace él es truco de magia. No, Tuzam era un gran performer, pero para mí tenía ese defecto de que era un poquito... para mí daba a entender cosas que no hay que dar a entender. Él daba a entender que tenía poderes mentales de verdad. Creo que rompía ese pacto implícito que tiene que haber entre el mago y el público de que, dale, boludo, yo sé que no tenés superpoderes, esto es un juego, divirtámonos. Bueno, Tuzán rompía un poco ese pacto y medio que daba a entender que él sí tenía poderes. Les cuento una infidencia. Yo estudié con Tuzán. Mi primer profesor de magia, cuando yo tenía 10 años, usted ni había nacido, se llamaba Charlie Brown, era un mago muy famoso que murió joven, daba clases, estaba en la tele, en los programas. En ese momento ni siquiera había cable, había un programa en la tele que se veía todo el mundo, llamado Sábados de la Bondad, que dirigía Silvio Soldán, y había un humorista llamado Olmedo, no sé si escucharon hablar de él. Olmedo tenía como profesor de magia, porque hacía unos sketches, él era hermano santa y hacía magia, y su profesor era Charlie Brown, que fue mi profesor de magia, y cuando yo iba a estudiar los sábados a la mañana magia con Charlie Brown, se sentaba al lado mío Tuzam. O sea, usa trucos, como todo, lo que pasa es que es un performer que se presenta de otra forma. En fin. Sigamos, Serena, ¿qué decís? ¿Por qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Acá. Bueno, aquí está la segunda poder de evidencia científica. Poder de sugestión. No, bueno, la sugestión hay muchísimo, y viene mucho del tema de la magia. Miren, voy a recomendar 2 libros, esperen. Ahí va, disculpen, porque ahí vi que hicieron otra pregunta. Esa pregunta yo la discuto ampliamente en este libro, que es mi primer libro, se llama Neuromagia, lo publiqué por Siglo XXI. Neuromagia. Es neuromagia que pueden enseñarnos los magos y las ciencias sobre el funcionamiento del cerebro. Y ahí discuto mucho cómo todas las evidencias que hay. Lo llamativo, lo interesante de esta historia es que todo este conocimiento es milenario y viene sobre todo del ilusionismo y la magia, que es un poco la técnica del engaño. A ver, la magia moderna es a la brujería y a los estafadores y taúres de la antigüedad lo que la astronomía es a la astrología o lo que la química es a la alquimia. Son oficios que heredan los conocimientos de estas tradiciones milenarias, pero después se diferencia de ellas e ilumina todas sus limitaciones. El peor enemigo de un astrólogo es un astrónomo, ¿no? Y lo mismo pasa con los charlatanes y taúres de hoy, los estafadores que quieren utilizar técnicas de la magia, cuyo peor enemigo es un mago profesional o un ilusionista que conoce las técnicas y las desmiente, ¿no? Entonces, la magia toma muchísimo conocimiento milenario desarrollado durante miles de años por personas cuyo fin era engañar a otras personas, en realidad. Pero hoy en día lo usamos para el asombro y la diversión y tratamos de iluminar todas las limitaciones de las creencias sobre lo sobrenatural o los poderes psíquicos y mentales. Y en la magia, en esta tradición mágica, hay muchísimo conocimiento sobre la sugestión, hay muchas magias que se bajan en la sugestión, y hoy en día en laboratorio estamos tomando ese conocimiento para estudiar exactamente los límites y alcances de la sugestión. Pero si tuviera que resumirte, existe muchísima evidencia, hay mucha evidencia de la literatura mágica, y hoy en día hay evidencia en laboratorio. Nosotros hemos publicado unos papers mostrando cómo, por ejemplo, yo puedo influir la decisión sobre una carta. Yo elegí una carta, la que quieras, y puedo hacer ciertos trucos para influenciar y que vos decidas más la que yo quiero. Pero eso está ampliamente debatido en mi primer libro, que es Neuromagia, y se los recomiendo. Si te interesa este tema, ¿cómo era tu nombre, Lautaro? Ese libro me parece que puede ser para vos. Y después la otra pregunta que hay acá, ¿dónde podemos aprender a hacer atletismo mental? ¿Qué fuentes recomendás? Bueno, de nuevo, me la dejan regalada para que haga un chivo, pero yo explico todas las técnicas de atletismo mental en mi libro, que se llama justamente Atletismo Mental. Este es mi segundo libro, se llama Atletismo Mental, técnicas para entrenar el cerebro y mejorar la memoria. Ahí también, ahí explico ampliamente todo lo que ustedes vieron. Lo que vieron hoy que yo hice es una partecita de mi espectáculo, que dentro de poco voy a volver. Los invito a todos a que me sigan y vean cuando voy a anunciar. En breve voy a anunciar mi vuelta a los escenarios en Paseo de la Plaza post pandemia, porque nada, yo estaba re contento haciendo mi espectáculo en Paseo de la Plaza
de Matemagia, que es un poco lo que vieron. Si a ustedes les gustó lo que hice recién, hice 10 minutos de boludeo, bueno, hago 1 hora de boludeo así con números y chistes nerds. Así que los invito a seguirme y a estar atentos a cuando vuelva mi espectáculo, que lo voy a anunciar ahí en mis redes. Bueno, no sé si alguno más quiere levantar la mano para pasar al escenario, hacer alguna otra pregunta. Ahí alguien quiere, a ver, Alba, ahí va a pasar al escenario. Dale, a ver cómo es. ¿Vos la habilitás? Ahí está, Alba. Ahí está. Hola, buen día. No sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho. Hola Andrés, hola Serena, ¿cómo están? Bueno, ahora el resto. Mi consulta es sobre lo siguiente. Quiero saber cuál es tu perspectiva, tu punto de vista sobre el tema de neuroderechos. Con el avance de la tecnología de forma tan abrumadora, vemos como hay lagunas legales donde hay que legislar y de hecho se están abriendo varios caminos, especialmente en el caso chileno, que fue el primer país en el mundo que empezó a debatir sobre neuroderechos, sobre la libertad de nuestros pensamientos, lo más íntimo como individuos, pero que son nuestros pensamientos. Y quiero saber cuál es tu postura con respecto a decir, bueno, hay desarrollo de la inteligencia artificial, desarrollo que ya se están aplicando, que generan mejores condiciones de vida a personas que tienen capacidades diferentes, pero por otra parte tenemos gobierno, legislaciones, posturas, científicos que dicen, vamos a ver cómo regulamos esto. Esto va a generar un detenimiento de la tecnología, quizás nos estamos adelantando a algo que todavía no está desarrollado. ¿Cuál sería tu postura? Vamos a ver cómo revelamos qué cosa dicen los científicos. No, perdón, me perdí un poco. Por ejemplo, hay muchas posturas de científicos que alegan que los neuroderechos son necesarios para poder legislar las nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo, estas regulaciones pueden limitar el desarrollo de la tecnología, según otras posturas. Y ante esto, la pregunta ¿es importante legislar o nos estamos adelantando a un proceso que todavía ni siquiera ha llegado a su cenit o a su punto máximo? No, a ver, yo creo que sí es importante legislar, porque te doy un ejemplo, neuroderechos. A ver si te referías a esto, porque es tan amplia la temática que hay tantos temas, pero un tema, por ejemplo, que ya es un tema que deja sin dormir a más de un genetista. Hoy en día, gracias al avance de la genética, como les comentaba yo recién, al abaratamiento exponencial en el precio de la lectura del ADN, ya se descubrieron una serie de genes, de variantes de genes, que correlacionan con ir a la universidad y con inteligencia general. Entonces, algo que ya se puede hacer sin ningún riesgo, ni para la madre, ni para el bebé que iría a nacer, es que cuando una mujer hace fertilización in vitro, se elija entre los posibles óvulos fertilizados in vitro, cuando una mujer hace fertilización in vitro, generalmente no es un solo óvulo fertilizado, hay varios óvulos que son fertilizados, se desarrollan embriones y se eligen entre estos 4, 5, 6, 3, lo que sean. Hoy en día, ¿cómo se elige eso? Me comentaron varios médicos amigos que hacen este tipo de cosas. Bueno, miran en el microscopio los embriones y se fijan que está la forma más redondita, el que se ve más saludable, y ese es el que implantan en el útero. Pero hoy en día ya hay empresas que te pueden leer el ADN de esos embriones que se desarrollaron a partir de óvulos fertilizados in vitro y darte información, por ejemplo, sobre cuántas de esas variantes genéticas que aumentan la probabilidad de ser más inteligentes, de inteligencia general, tiene cada uno de esos embriones. De tal forma que las madres, los padres, las parejas pueden elegir entre los 5 o 6 embriones aquellos que en principio tienen genes que va a favorecer el desarrollo de su cerebro en el sentido de mayor capacidades cognitivas, por ejemplo, para la matemática o para inteligencia general o para lo que sea. ¿Eso lo vamos a permitir hacer? Nosotros queremos que exista una elección a la hora de hacer fertilización in vitro en función de cuáles son las chances de que mi hijo o mi hija sean más o menos inteligentes según los test estandarizados de inteligencia general. A mí me parece un tema muy complicado, me parece que es muy difícil de legislar, ya se puede hacer sin ningún peligro, pero en principio, por ahora, yo estoy a favor de que no se pueda hacer eso, salvo en un caso extremo, que es, miren, les cuento, porque esto es tan novedoso, que ni siquiera está legislado. De hecho, les cuento, les chismeo que mi libro Tabú justamente ahora entró lo propusieron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y está en debate para ser declarado, y todo indica que lo van a declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Porque, ¿qué pasó? Leyeron mi libro a unos diputados y yo señalo esto, gente, no hay ni legislación. O
sea, la tecnología avanzó y nosotros estamos discutiendo cosas precámbricas, estamos discutiendo si los genes influyen o no. Pero obvio que influyen, no vamos a discutir la tecnología que hoy en día podemos aplicar con eso. Entonces, estamos discutiendo aquella cosa absurda en vez de mirar la tecnología de hoy. Bueno, entonces, les decía, ¿en qué caso pienso que...? Pero esto es lo que hay que debatir como sociedad. Y mientras los progresistas y las academias y las universidades no asuman que este debate tiene que ser dado porque este conocimiento es válido, no lo estamos discutiendo. Bueno, pero entonces, mi primera aproximación al tema sería, en principio no me parece bien, porque puede crear sociedades muy desiguales. No es lo que dice Yuval Harari en su libro 21 propuestas para el próximo milenio. Él dice, miren, es probable que dentro de 20 años, no más, o 30 o 40, con toda la furia, ustedes van a estar vivos, yo no sé, la Tierra esté habitada por seres más distantes genéticamente de nosotros de lo que nosotros lo estamos de los neandertales. Podemos, gracias a estas tecnologías, empezar a crear nuevas especies de humanos y subespecies. Entonces, si vamos a permitir hacerlo, bueno, habría que debatirlo. ¿Tiene que pagar la obra social? Yo por ahora pienso que ni siquiera habría que permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque está este peligro, salvo el caso que es como se legisla a la empresa que hace esto, porque como no hay legislación, ellos se autorregularon y cuando vos, la empresa se llama Genomic Prediction, los que quieran googlearla. Si alguno de ustedes está pensando en hacer fertilización in vitro, inclusive, ahí tiene una empresa que les ofrece un montón de puntajes poligénicos, es decir, te puede decir cuántos genes que correlacionan, cuántas variantes de genes que correlacionan con autismo, esquizofrenia o inteligencia general tienen los diferentes embriones. Pues esa persona, el presidente de esa empresa, dice, miren, yo ya tengo la capacidad tecnológica de decirle a las madres cuál es el puntaje poligénico, es decir, la cantidad de variantes de genes que tienen los diferentes embriones que correlacionan con inteligencia general. Pero no lo voy a hacer porque me parece inmoral empezar a elegir de acuerdo a ese criterio. Salvo, dice él, y yo estoy de acuerdo con su criterio, salvo que la probabilidad de desarrollar un coeficiente intelectual menor a 70, que es lo que se considera un retraso, sea muy grande, sin aclarar que es muy grande. Eso no lo aclara, ni siquiera está legislado. Pero él dice eso. ¿Y cuál es el argumento que da? Él dice, mira, si yo tuviese una hermana que va a hacer fertilización in vitro, hay 5 embriones que puede implantar en su útero, y yo sé que hay uno que tiene una probabilidad muy, muy grande de desarrollar un retraso, bueno, yo se lo diría. Entonces me parece una información que yo se la tengo que dar. Ella después decidirá qué hacer con esa información, pero me parece que es ético dársela. Pero a lo que voy, Alba, es que me parece que es fundamental discutir, y esto tiene que ver con los neuroderechos, porque nada, estos genes arquitecturan la estructura del cerebro, que es lo que en definitiva estructura nuestro comportamiento y nos da mayor o menor capacidades generales cognitivas. Entonces, por supuesto, tiene que ver con todo este tema del neuroderecho. Después, yo no sé si vos te referías también a toda una rama del neuroderecho que tiene que ver con la culpabilidad y en qué sentido somos libres o no nuestras decisiones. Y en ese sentido, para mí, lo que se considera libre debiera ser, esto es todo un debate también que parece filosófico, pero es muy práctico. Como decís vos, esto tiene implicancias legales fundamentales. Entonces, no es pura filosofía y masturbación mental. Cuando debatimos si existe el libre albedrío, en mi opinión, porque muchas personas piensan que el libre albedrío es libre de las leyes de la física. Y eso no es así. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, está hecho por átomos y moléculas que respetan las mismas leyes de la física que respetan todas las partículas del universo. Y entonces, si mi comportamiento depende del estado de mi cerebro, y el estado de mi cerebro depende del comportamiento de las partículas que lo constituyen de forma determinista por las leyes de la física, uno puede decir, no hay libre albedrío porque yo soy esclavo de la ley de la física. Está bien, pero nadie que yo conozca que realmente haya debatido el tema usa la palabra libre albedrío en ese sentido, como libre de las leyes de la física. Nadie piensa eso. Pero sí pensamos que existe un sentido en el cual podemos decir que una persona es libre, y ese sentido es el siguiente. Cuando una acción, una elección, es precedida por un pensamiento previo y consciente sobre esa acción, pensamiento previo y consciente que es un eslabón necesario de la infinita cadena de causas y efectos que llevaron al comportamiento, entonces tenemos que considerar que esa elección es fruto del libre albedrío y por lo tanto carga con responsabilidades morales. Ese es el gran tema. Independientemente de lo que vos que creas sobre el libre albedrío, creo que todos estamos de acuerdo que tenemos responsabilidades morales. Y las responsabilidades morales tienen que ser dadas en función de los pensamientos conscientes que tenemos sobre las acciones que llevamos adelante. ¿No? Entonces, como que yo pienso que en ese sentido el neuroderecho tiene que adecuar un poco sus definiciones de lo que es ser libre o no ser libre, pero me parece que eso se ha debatido mucho en los últimos años. No es algo tan... Si bien la neurociencia tiene mucho para decir sobre cómo las diferentes estructuras cerebrales llevan a diferentes comportamientos, y por ejemplo hay personas, como les decía yo,
hay que reconocer que nuestro comportamiento está influido por nuestros genes. Hay personas que por cuestiones genéticas tienen una tendencia mayor a la violencia. No quiere decir que con educación eso no se pueda cambiar. Son tendencias. Después lo cambiás con educación, con cultura, pero ese tipo de cosas hay que tratar de estudiarlas y reconocerlas. Y me parece que eso es mucho más importante para el neuroderecho que tratar de entender exactamente de qué neurona depende que yo decida helado de frutilla o de chocolate. ¿Se entiende? Bueno, Alba, igual es un tema re interesante. Te tengo que responder en 2 minutos, 5, porque es los tiempos de acá. Pero la verdad que te recomiendo, si te gustan esos temas, que sigas leyendo, porque para mí es el futuro. ¿Qué estudias, Alba? Relaciones internacionales. Nada que ver, pero siento que todo es con todo. O sea, hay que tratar... Todo esto es espectacular. Exactamente. Todo esto se va a debatir muchísimo porque relaciones internacionales. Imagínate si la Argentina dice, bueno, vamos a prohibir la selección de embriones de acuerdo a criterios que no sean de enfermedades terminales o graves. Entonces dice, bueno, vamos a prohibir que las madres seleccionen a sus embriones de acuerdo a la probabilidad de que sean buenos deportistas. Entonces nosotros lo prohibimos. Pero Uruguay no lo prohíbe. Y empiezan a seleccionar sus hijos de acuerdo a su probabilidad de ser buenos futbolistas. Y dentro de 20 años empiezan a ganar todos los mundiales. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, por eso las nuevas tecnologías es lo que Yuval Harari pone como uno de los 3 grandes desafíos globales existenciales, porque son cosas que se legislan globalmente en términos de derechos internacional o fracasan. Es como la energía nuclear, como el tema del medio ambiente, y dice él, como tercer gran desafío global, como aldea global, el tema de estas nuevas tecnologías. No podemos legislarla país por país. Se legisla internacionalmente o fracasa la legislación, como la cuestión nuclear o como la ecología, ¿no? Entonces me parece que ahí en Relaciones Internacionales tenés un montón de cosas interesantísimas para debatir sobre estas nuevas tecnologías, así que nada, buenísimo que ya estés interesada en este tipo de cosas. Totalmente, y aparte, perdón que les robe un minuto, con respecto a que hay que volver a la base y lo básico de esta discusión de la libertad individual, que es un debate filosófico que tiene décadas, decenas de años, o sea, es como volver a las bases de algo que ya se ha trabajado, no es como crear algo nuevo, sino adecuarse al contexto actual. Sí, volver a las bases bajo una nueva perspectiva y teniendo en cuenta que si bien se discutió mucho, hubo, como yo traté de comentar un poco en mi charla, un negacionismo muy grande de muchas cuestiones científicas en los últimos años, inclusive dentro de los ámbitos académicos. Entonces, este debate que debería haber seguido se interrumpió en buena medida porque todos decían, no, si los genes y el cerebro no se decían, cuando vos hablabas de comportamiento humano y cerebro o comportamiento humano y genes te decían reduccionista, cientificista, biologicista, neoliberal, y vos decías, pará, mirá los datos. Positivista ni hablar, esa es una de las preferidas. En fin. Entonces, y bueno, y no se discutían los temas que hoy en día estamos viendo que son urgentes, porque esta legislación ya está, estas tecnologías ya están disponibles y tenemos que decir qué vamos a hacer con esos. Y ese debate tiene que ser social y colectivo. Y por eso creo que es importante divulgar estas ideas y por eso me gusta cuando me invitan a este tipo de charlas a hablar de estos temas. Así que nada. Bueno, Alba, nada. No, gracias a vos. No sé si Serena estás por ahí de nuevo o cómo vamos a seguir con esto. ¿Qué hora es? Bueno, en fin. Te dejaron acá, ahí estás. Bueno, a ver si hay. A ver si hay. Porque Serena tenía mala conexión, ¿no? Bueno, en fin, no veo más preguntas acá, ni veo gente con manos levantadas. No sé qué tendríamos que hacer. Porque, a ver, se nos escapó Serena, que era la host de todo esto. Creo que se le cayó la conexión porque estaba con mala conexión. Bueno, hay un organizador. Acá hay una mano levantada, a ver. Pero Mónica. El tema es que yo creo que yo no puedo darle... Mónica, yo no te puedo dar... Desapareció Serena. Ahí apareció Serena. Ahí apareció. Porque acá está Mónica que levantó la mano. Perdón, yo tengo un problema con la computadora. Bueno, aceptamos la pregunta de Mónica y tendría que ser la última porque ya estamos bastante cortos de tiempo. Bueno, dale. Ahí pasa Mónica al escenario. Dale. Mónica de Chile, mirá. Qué bueno, gente de todos lados, me encanta. Mónica, creo que te escuchamos, ¿eh? No me veo, ¿sí? Sí, te escucho. No te vemos, pero te escuchamos. Ahí se te ve. Hola, un gusto. Hola. Andrés, ha sido tremendamente inspirador escucharte, realmente increíble, te lo juro. Así que gracias por estar aquí. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en cáncer, en un proyecto que trata sobre el cáncer óseo en niños, ¿sí? Y muchas de las cosas que hablamos es sobre
avance en la lectura del genoma humano en otros países y que aún no está en Latinoamérica, ¿sí? Para contextualizar un poco, en otros países es muy común, en realidad es parte del Estado, es gratuito muchas veces, el que tienes cierta enfermedad, te hacen una lectura del genoma humano completo y distinguen los genes que están relacionados con esa enfermedad para tener exacta claridad sobre el medicamento que debes tomar o el tratamiento que debes seguir. Cosa de que, al menos en Chile, creo que en toda Latinoamérica estamos a años luz. ¿Sí? Mi pregunta va más al tema de... Sí, definitivamente en Chile más que Argentina. En Chile ni siquiera se conoce, se conversa. No, acá tampoco mucho, pero hay cierta tradición de salud pública por el cual, por ejemplo, yo tengo amigas venezolanas y no pueden creer que acá el hospital público te dé la medicación para este tipo de enfermedades. Cosa que en Venezuela, en Chile, si no tenés un plan privado de protección, ¿no? Te quedas como Estados Unidos. No te lo da el Estado. En fin, pero me decías. Sí, no, es un tema bastante crítico, porque al final la salud está determinada mucho por dónde naces. Si es que el país donde estás tiene ciertas legislaciones o se encarga de avanzar en todo este... Bueno, aquí pareciera que ni siquiera quieren intentarlo, es como que los científicos del gobierno están enterados, pero es mucho dinero. Entonces, mi pregunta va más a, ¿cómo crees tú que se debería avanzar en esto? Si debería comunicarse a la población para que la población exija esto, ¿cómo se le debería comunicar a ellos que, pucha, en Estados Unidos para la enfermedad que tiene su hijo hay un medicamento específico que se toma cada ciertas horas y acá llega como los restos de, y ni siquiera tal medicamento, sí. Y cómo esto está tan bien ligado al sistema neoliberalista en el que estamos, en que todo depende de cuánto tienes. Sí, mira, te quería comentar igual que en Estados Unidos, en realidad, si es que, creo que entra mi voz por el, ahí está. En Estados Unidos, en realidad, existe, pero para los que lo pueden pagar, porque en Estados Unidos la situación es que si vos tenés cáncer hoy en día y no tenés un plan médico, tu familia va a la quiebra, o tenés que o tenés que morir sin el tratamiento. Esa es la situación trágica en la que se encuentran millones de personas en Estados Unidos hoy, y por eso también Biden hizo tanto hincapié en la reforma del sistema de salud, ¿no? Ahora, lo que vos decís tiene que ver más con, creo que estamos de acuerdo, vos y yo por lo menos, en el hecho de que la salud debería ser provista por el Estado, en buena medida. No puede pasar que una persona, por haber tenido la mala suerte de nacer en una situación de pobreza, si tiene una enfermedad, además, por la cual no tuvo ninguna culpa, no es que su comportamiento lo llevó a esa enfermedad, capaz que es una cuestión genética y hay cierto tratamiento al cual él debería poder acceder y el Estado debería hacerse cargo. Creo que en eso vos y yo estamos de acuerdo, lo que es un montón, porque mucha gente no piensa así. Y tu pregunta tiene más que ver con cómo persuadimos a las personas de que el mundo debiera ser así, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar? Yo con eso tengo un debate muy grande con mis amigos, porque yo lo discuto mucho, porque yo hago comunicación pública de la ciencia, un poco mi misión es esa, es tratar de contagiar una visión escéptica, científica del mundo y la pasión que siento por eso, porque creo que es una visión maravillosa y que es la mejor forma de vivir la vida de forma plena, ética y feliz. De hecho, estoy leyendo ahora un libro llamado Platón en Googleplex. Les recomiendo una filósofa llamada Rebecca Goldstein, que hace una ficción donde Platón va a visitar Googleplex, el complejo de edificios de Google en San Francisco. Y bueno, ¿y qué le pasaría a Platón respecto de esto? Y en ese libro hay un debate muy, muy grande sobre el tema, bueno, todo lo que Platón empezó a discutir sobre estos tipos de debates morales que tuvimos hoy, ¿no? Es algo que se discute desde hace 2500 años y se discute también cómo tratar de persuadir a las personas que así se comporten, o sea, de convencer a las personas. Y es lo que hacía Platón, lo que hacía Sócrates cuando caminaba por Atenas y discutía. Mi intuición, yo no había respuesta al respecto, mi intuición es que no hay que ser condescendiente, de que hay que dar debates profundos y claros y que más que combatir agresivamente a quienes no piensan como uno, lo que hay que hacer es mostrar todo lo maravilloso que puede generarse mediante un mundo que se organiza en base a la evidencia y la razón, no en base a libros sagrados o no en base a creencias pseudocientíficas, sino en base a la evidencia y la razón. Te hago una analogía
para que se entienda un poco mejor mi idea. Hace unos años, ustedes son jóvenes, pero apareció un artista, se hacía llamar el Mago Enmascarado, que en todas las televisiones del mundo empezó a revelar los trucos de magia. Le fue muy bien, se hizo multimillonario. Todas las asociaciones de magos del mundo estaban indignadísimas, porque era revelan el secreto. Y inclusive en la Argentina o en Francia, por ejemplo, donde las asociaciones de magos tienen mucho poder, habían logrado durante muchos años que se prohíba que se pase el mago enmascarado en la televisión. Pero yo siempre dije, es una batalla perdida, y más que un problema ético, porque bueno, ¿qué vas a hacer? Es un problema de artístico. Entonces, yo lo considero como un arte de mal gusto, qué sé yo, lo divertido de la magia no es conocer el secreto, es el espectáculo, el ir a un lugar y ver algo que no puedes creer que pasó delante de tus ojos porque no tenés idea de cómo se puede haber hecho. Me parece que es mucho más interesante, pero entonces, contra la mala magia, yo no me la paso criticando, yendo al juzgado, tratando de prohibirlo al mago enmascarado. Lo que hago es tratar de hacer buena magia, hacer espectáculos divertidos, entretenidos y mostrar que hay otro costado que es mucho más interesante que ese. Entonces, me da un poco la sensación de con las pseudociencias y con las creencias en libros sagrados para determinar nuestra legislación, más que ponerse con los botines de punta a criticar a los demás y ser agresivo, como hacen tantos colegas. Miren, Nicole Sevicki, el chico que escribió el prólogo de mi libro, se lo digo a él abiertamente, no estoy diciendo nada que no le diga a él, pero digo, para mí eso es re agresivo, no sirve así. O sea, él es muy agresivo. Por ejemplo, con las antivacunas, dice, esto, no sé, dice cosas horribles. A ver, yo soy, por supuesto, quiero entender la mejor forma de convencer a todo el mundo que se vacune, pero la mejor forma no es criticarlos y tratarlos de boludos, o como decimos, no sé si decimos boludos, no sé cómo dicen ustedes, de tontos, de estúpidos. Es entender que hay personas con dudas legítimas, porque ¿cuántas veces nos dijeron a nosotros, por ejemplo, que durante muchos años nos dijeron a todos, y esta era la ciencia dominante, que el cigarrillo no causaba cáncer de pulmón? O nos dijeron que la nafta con plomo no tenía ningún problema. Eso se descubrió después de décadas de debate, cuando quedó establecido más allá de todo razonable, se aceptó. Pero bueno, durante muchos años la ciencia dominante se equivocó por intereses que había y todo eso. O sea, no es una duda absurdamente ridícula la de las vacunas. Bueno, está bien, pero eso tiene una duda legítima. Tu tarea no es decirle que es un estúpido o un boludo. Tu tarea es tratar de, con todo el amor del mundo y con toda la paciencia del mundo, tratar de mostrar tu punto de vista y mostrar cómo ese punto de vista nos lleva a sociedades mucho mejores, con mucho más amor, mucho más plenas, mucho más éticas y mucho más felices. O sea, no sé, lo mismo pasa con Fabrizio Ballarini. Si acá hay un argentino, amigazo mío, lo quiero a Fabrizio, si me lo encuentro lo abrazo y lo lleno de besos. Es un fenómeno, Fabrizio. Pero tiene ese estilo agresivo, está todo el tiempo diciendo que más son unos boludos. Entonces, como que siento que es más darle carne a los leones, es alimentar, es radicalizar a los que ya piensan como vos, en vez de tratar de ganar gente que no piensa como vos para tu lado, ¿no? Entonces, como que, pero Mónica, no tengo una respuesta, tío. Yo creo que va más por este lado, por el lado de mostrar todo lo bueno, más que señalar lo malo y los estúpidos y los boludos que son los que no piensan como yo. Es como mostrar, y es muy difícil, porque te irrita las cosas, te agreden, te dicen barbaridades, y para mí lo mejor es una predicción positiva incondicional para ese debate y mostrar que vos, justamente, que no crees en muchas de esas creencias pseudocientíficas o religiosas, sin embargo, sos capaz de tener una actitud frente a la vida y de amor frente a los demás que es independiente de que vos creas o no en la Biblia cristiana y el principio de amar al prójimo como a ti mismo. Yo creo en ese principio, no soy cristiano, no fui dedicado cristiano, pero ese principio me parece maravilloso y me parece que podemos defenderlo en base al secularismo y la razón. Y creo que en la práctica, quienes hacemos divulgación científica y queremos mejorar el mundo, tenemos que tomarlo y llevarlo adelante en nuestra práctica. Amar a las demás personas como te amarías a ti mismo, o el principio del perdón, también cristiano, se quiere Jesús que perdonó a sus torturadores. Ese tipo de reflexiones son fundamentales y son re lindas y está bien incentivarlas y tomarlas desde nuestra postura atea y secular para defenderla. Y creo que a la larga es lo que nos va a llevar a un mundo mejor, porque porque cuando las personas se acercan a tu visión del mundo, no mediante la violencia o la agresión, sino mediante el amor, el mostrar que hay una posibilidad de vivir una vida plena, feliz y ética con una visión racional, secular y atea del mundo, creo que eso nos va a llevar a sociedades más basadas en el humanismo, la ciencia, la razón y el progreso. Así que bueno, nada. Eso, Mónica, gracias por tu pregunta y perdón un poco el divague.
Perdón, detesto tener que interrumpir. Muy interesante tu respuesta. Bueno, O sea, me quedé encantada con la charla, así como también todos los oyentes, pero lamentablemente tenemos que ir llegando hacia el final. Dale, bueno, muchas gracias, Serena, y gracias a toda la organización. Muchas gracias a vos, Andrés. Un placer escucharte. Dale. Estoy segura que todos lo disfrutaron también. Ahí en el chat te agradecen. Así que, Buenísimo, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos y bueno, mucha suerte, sigan con estos emprendimientos, estas iniciativas que están buenísimas. Buenísimo, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo. La verdad, un placer. Dale, chao, chao, gracias. Chao.